La conexión islámica es el nombre de esta conferencia. Y es una historia impresionante. La religión islámica es gigante hoy y tiene características muy fascinantes. Es una religión muy exclusiva. Nadie de afuera está permitido entrar. Si hay peregrinajes a Meca, solo aquellos de la fe islámica son permitidos ir en esos peregrinajes. Es una religión exclusiva. El Evangelio en los países islámicos está totalmente prohibido, el evangelismo. Esta religión tiene control total de los territorios enteros que están bajo su dominio. Ahora, ¿quién y qué es el Islam? He conocido a muchas personas de la fe islámica. Como profesor en la universidad, muchos de mis estudiantes eran de la fe islámica. Y les puedo decir que tengo un respeto muy, muy alto por ellos. Son concienzudos y serios acerca de su fe. Ellos creen que están haciendo lo correcto. Tienen principios muy altos de lo que es bueno y de lo que es malo. Y son firmes en sus principios. Todos ellos son ideales maravillosos por aquellos que propagan la fe islámica. Y son leales, fieles como ningún otro. De todos mis estudiantes, puedo honestamente decir que los estudiantes que vinieron de la fe islámica eran leales de manera ejemplar. Así que déjenme darles un homenaje. Usted recordará que en las conferencias previas discutimos que los caballeros templarios tenían dos aspectos de su religión. Uno era para los goyems, para los no iniciados, y eso de acuerdo al libro Morals and Dogmas, Morales y Dogma, y todos los testimonios relacionados a este asunto que hemos visto. Y esa religión externa era el catolicismo. Así que el mundo de afuera externo se le presentaba el catolicismo. En el círculo esotérico interno tenía el luciferianismo. ¿Es eso lo que pasó en el catolicismo? ¿Usted cree que sea posible que exactamente la misma cosa pudiera estar ocurriendo en la fe islámica? ¿Que hay un círculo interior y un círculo exterior? Que el círculo interior tiene una fe y el círculo exterior tiene la religión Goyem, la fe islámica. Y que controlándola a ambas hay una organización central, la cual tiene su sede ¿a dónde? Bueno, la Biblia dice que está situada en Roma y en ningún otro lugar. La Biblia dice que la bestia es romana. Sale del imperio romano y el Islam no sale del imperio romano. Y la fuerza que controla en la Biblia es Roma. Este es un punto interesante. Así que si miramos a esta tremenda religión rival que en números se compara con el catolicismo, ¿cuáles son sus orígenes y por qué está allí? Esta es una pregunta muy importante. Esta es una religión muy, muy poderosa. Y millones de personas hacen los peregrinajes a Meca, donde ellos adoran en el santuario de Mahoma. Qué privilegio es para ellos de hacer el peregrinaje. Hay otra religión la cual también propaga peregrinajes, y esa es el catolicismo. Así que tienen peregrinajes a Lourdes y a los sitios marianos y a Fátima. La peregrinación es también un símbolo de las grandes religiones paganas del pasado. Ahora, ¿quién era Mahoma? Mahoma o Mahoma Mustafa nació en el año 570 después de Cristo y murió en el año 632 después de Cristo. Él se escapó a Medina el 622 después de Cristo, después de la muerte de Khadija. Ahora, ¿quién era Khadija? Mahoma se casó con Khadija cuando tenía 25 años y ella tenía 40 años de edad. Su prima Baraka era católico romana y ella venía de un convento católico. Así que podemos decir que ella era una monja católica. Ella era muy rica, ella vivió en un convento y tenía básicamente toda la economía en sus manos. Y ella empleó a este joven Mahoma, quien después se casó con ella.
Mahoma marchó a Meca en el año 630 después de Cristo, 2 años antes de morir y 4 años después de que Omar se convirtiera en califa, y el Corán fue compilado en el 650 después de Cristo. Mahoma, quien no podía escribir por sí mismo, tenía un escriba para escribir lo que vio y escuchó, y el Corán es diferente, aparentemente, de todas las otras escrituras religiosas porque es un libro directamente dictado. Así que no es solo transcribido por un profeta, como ellos enseñan, sino que es la mismísima palabra de Dios, y por eso siempre debe mantenerse en su lenguaje original árabe. Eso es lo que se enseña en la religión islámica. El símbolo de Islam es la hoz de la luna y la estrella. La estrella dentro de la hoz de la luna. Ahora, ¿de dónde viene este símbolo? ¿Y quién es Alá? Bueno, vayamos a algunas citas interesantes, también de las enciclopedias de religión, etcétera, etcétera. Alá era el dios Luna, que se casó con la diosa Sol. Juntos produjeron 3 diosas que se llamaron las hijas de Alá. Las 3 diosas se llamaban Al-Allat, Al-Uzza y Manat. La enciclopedia de religión menciona que Alá es un nombre preislámico, equivalente al nombre babilónico de Bel. Fascinante. Así que esta es una religión pagana antigua y Bel o Baal es la deidad. Leemos en el libro Morales y Dogma, en la página 451, la palabra árabe Aldebaran significa la primera o la principal estrella, y solo pudo haber sido nombrada de tal manera si ella precedió o condujo a todas las otras. El año entonces se abría con el sol en Tauro, y la multitud de esculturas antiguas, sea en Asiria y en Egipto, donde aparece el toro con cuernos en forma de media luna en cuarto creciente y el disco de sol entre ellos, son alusiones directas al importante festival de la primera luna nueva del año. Y había por todos lados una celebración anual del festival de la primera luna nueva, cuando el año se abría con sol y luna en Tauro. Y el símbolo del Tauro es ese ahí. La luna en cuarto creciente y el disco combinado siempre representan a la unión del sol y la luna. Eso significa básicamente la deidad femenina y masculina, el aspecto femenino y masculino. Bueno, era adorado, como vemos aquí, la adoración de la vaca celeste, Mehet Beret. Ahí está el ojo que todo lo ve, el ojo de Osiris, el dios. Aquí están los cuernos, ahí está el disco entre los cuernos, y también representaba la inmersión del dios Sol en el vientre, la matriz de la madre, para nacer por medio de Isis, la diosa. Así que los cuernos son también una representación de la luna, la hoz de la luna. Así que en las religiones más tardías o de la misma Babilonia, el estilo asirio, ahí lo tenemos, la media luna con el disco solar en ella. Lo mismo aquí, agrandado. Noten que ese es Baal-Hadad, el nacimiento del sol. Si vamos a Mesopotamia, encontraremos el viejo símbolo de Baal o Bel, era exactamente lo mismo, la media luna y la estrella en él, representando el nacimiento del sol. Isis y Osiris, el aspecto masculino y femenino. Esto sería Ashtaroth y Tammuz, o Isis y Horus, el macho y la hembra. Lo mismo encontrarán los símbolos egipcios como lo hemos ya representado. Esta es la adoración a Baal, esta es la adoración a Lucifer en su forma masculina y femenina. Ahora, el papado tiene exactamente la misma cosa, porque el papa hoy es el representante de la religión babilónica. Así que cuando él da la misa, él tiene una hostia a forma de disco redondo. Su redondez viene como un símbolo de Baal. Y después da una misa, de una misa expuesta la hostia en la custodia o ostensorio, que es la media luna. Luego tenemos el nacimiento del sol y lo tenemos simbolizado en esta forma. Aquí hay otra custodia o ostensorio en la cual la hostia se pone representando el nacimiento del sol. Así que el catolicismo usa el símbolo de la media luna con el sol o la estrella en ella. Así, aquí está una iglesia católica romana en Alemania y tiene este interesante reloj en ella que yo fotografié. Allí está la luna y ahí está la estrella. Y esta estrella en particular tiene 8 puntos
Y mientras el reloj se mueve alrededor, por supuesto, cada vez que el brazo largo y el brazo corto se intercalan, tenemos el nacimiento del dios Sol. Baal Hadad, cada hora del día. Muy interesante. El símbolo del catolicismo es la luna y la estrella, escondidas, por supuesto, en muchos otros símbolos también. Encontramos los símbolos islámicos en los lugares más extraños. Vayamos al estado de Luisiana, en Estados Unidos, y aquí está un auto de la policía de Nueva Orleans, y veamos el símbolo islámico en él. Aquí está el auto del supervisor, lo puede ver claramente. Ahora, eso estaría todo bien, pero déjenme llevarles a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nueva Orleans. Aquí está el símbolo enfrente del altar. Aquí está la típica cueva donde tienen a María en la cueva. Dentro de esta pequeña capilla, en la cueva tenemos a María dentro del groto, un símbolo pagano típico, con todas las notas de agradecimiento por sus intercesiones. Y si vamos adentro de esta pequeña iglesia, tenemos toda clase de iconos interesantes y cuadros y este triste cuadro de aquí, de personas que de hecho creen que hay mérito en tocar a uno de estos iconos. Si solo pudiéramos alcanzar a las personas y decirles que Jesús está disponible en cualquier parte del mundo, y que podemos hablarle directamente. Pero ¿por qué les estoy llevando a esta capilla? No es solo para mostrarles la idolatría de María, pero para mostrarle este vitral donde tienen la señal islámica allí. Y para disfrazarla, por supuesto, ellos dicen Policía Urbana de Nueva Orleans. Ahora, ¿qué tiene que ver la policía con un lugar de adoración? Seguramente esto es solo para traer este símbolo bajo pretexto. Ahora, si usted realmente usa este símbolo islámico correctamente, tendría que darle la vuelta porque la luna es una representación del útero al revés, como si fuera un barco de vela. Y aquí usted lo puede ver perfectamente, y si usted hace eso, luego, por supuesto, tenemos la cabra de Méndez en la estrella. Estos símbolos islámicos son también encontrados en iglesias católicas en varios disfraces. Ahora, esta religión antigua existió antes del Islam, y los iniciados de esta religión, así como vimos en el libro Morales y Dogma, eran los iniciados, como Orígenes, por ejemplo, y el obispo de Alejandría. Estos eran los iniciados quienes guardaron la antigua religión, y eran cristianos. Supuestamente, pero por supuesto no eran cristianos, solo propagaban eso para los goyems, el catolicismo. El verdadero cristiano, contra ese, ellos lucharon con uñas y dientes y trataron de erradicarlo, y trataron de erradicar la palabra de Dios, como vimos, cambiándola. Ahora, el Islam entra en la escena mucho después. Así que los verdaderos guardadores estaban en el cristianismo antes de que fueran en el Islam, y estaban en dos lugares, Alejandría y Roma. Alejandría más tarde fue tomada por el cristianismo, y el bastión, la gran biblioteca, fue destruida, y la sede última del conocimiento oculto se quedó en Roma. Así que Roma es la sede del conocimiento oculto antiguo antes de que el Islam apareciera en la escena. Ese es el hecho. Y este ocultismo antiguo tenía un enemigo potente. ¿Quién era ese enemigo? El cristianismo. El cristianismo estaba creciendo en los lugares donde los discípulos lo habían enseñado. El cristianismo estaba creciendo en el corazón de la tierra del Medio Oriente, Asia Menor, hasta la India, dice la Biblia, en el norte de África. Allí es donde la verdadera doctrina cristiana prevaleció. Ellos guardaban el sábado. Solo Alejandría y Roma no guardaban el sábado. Alejandría pronto desapareció como una sede, y luego el sábado no era guardado en Roma. Una historia muy interesante. Entonces, el símbolo que el catolicismo usa es la estrella y el hoz de la luna, y esta estrella, a propósito, es exactamente la misma estrella que se usa en Islam.
¿No es interesante? Me pregunto quién originó a quién. Obviamente el primero solo puede levantar al que viene como segundo y no el segundo levantar al primero que surgió, ¿no es cierto? Cuando lo pensamos bien. Así que en el catolicismo encontramos la media luna, el hoz de la luna, con las deidades en ella. Encontramos a María reemplazando a Jesucristo como la mediatrix, la mediadora de todas las gracias, la mediadora, la única mediadora, y el abogado es reemplazado por María. Aquí, en este monasterio católico romano, Cristo pone su corona de espinas en María y es ella que tiene las marcas perforadas en sus manos. María siempre está representada como saliendo de una cueva. Ahora, las deidades antiguas siempre son representadas saliendo de una cueva. Loyola, el jesuita, recibió toda su información en una cueva y es interesante que Mahoma recibió toda su información de una cueva. Eso es paganismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora, aquí vemos en los países islámicos, como en este aquí en particular, tenemos esta estructura extraña y tenemos una estatua de María encima de la estructura. Y María allí apareció, aparentemente como una pequeña gacela, pero antes de que el rey la dispare, el animal se convirtió en María y ella le pidió de construir un monasterio y así él lo hizo. Y ahí está el monasterio en la cumbre de una colina. Ahora, cuando encuentro un monasterio arriba en la cumbre de una colina, me interesa porque altas colinas eran lugares de adoración paganos, donde sacrificaban a las deidades paganas. Es interesante de que todas las catedrales en el mundo fueron construidas en lugares paganos de adoración. Hasta el mismo Vaticano está construido en un lugar pagano de adoración. Nada ha cambiado. Así que cuando vine a este lugar, en particular en el Medio Oriente, fui a buscar por los lugares antiguos de adoración y así fue. En la colina ahí están los arcos triples de la antigua deidad de sacrificio en la cueva, como era usual. Es interesante que María siempre aparece en la cueva, en Fátima ella está en la cueva, en Lourdes ella está en la cueva, el Papa siempre está visitando la cueva o adorando en la cueva. Como Osiris representaba al sol en la tradición popular egipcia, Isis representaba a la luna, pero la verdad es que Osiris representaba los poderes masculinos activos o generativos de la naturaleza, mientras Isis representaba el lado femenino, los poderes pasivos o prolíficos. Eso está en la enciclopedia de la masonería. Así que en realidad es una forma de la adoración de la naturaleza. Esas personas estarían bien en la arboleda bohemiana, adorando a los árboles. La revelación del Templar identifica a Isis como la Madonna Negra, sin más ni menos que con la autoridad de un antiguo jefe del priorato de Sion. El culto de la Madonna Negra es central al priorato de Sion. Para ellos, por lo menos, no cabe duda sobre la importancia de la Madonna Negra. Ve, Osiris era ambos negros y blancos. Y es adorado como negro y adorado como blanco. María es adorada como una Madonna negra y como una Madonna blanca. Así que tenemos todos esos interesantes matices. Los hititas usaban el símbolo de la media luna y de la deidad solar. Este símbolo hoy, por supuesto, es usado por nadie más que las Naciones Unidas. Bien, viajemos a un país islámico hoy. Aquí está una catedral católica en Amán. Estoy fotografiando esta catedral católica de pie desde la mezquita. Así que estoy parado en el edificio de la mezquita y estoy fotografiando esta catedral católica justo al opuesto. Ahora, es interesante cómo el catolicismo y el islam están parados uno al lado del otro en todos los países islámicos. Y cada vez estoy tan sorprendido de ver a la catedral y la mezquita una al lado de la otra. Ve, si usted conoce la religión interna, detrás de las escenas son de hecho lo mismo. Si miro al simbolismo en la parte exterior de la catedral católica, tengo el símbolo del sol, porque esto era el símbolo de la adoración del sol. Y la cruz, por supuesto, es el símbolo del Dios Sol. Y allí está el símbolo del sol. Si voy al otro lado de la calle, y allí está la gran mezquita de Abdullah, una de las más mejores, construida por el rey Abdullah. En las puertas tenemos el símbolo del sol. El mismo simbolismo, la misma religión. Encima, por supuesto, ahora aquí tenemos la luna, el hoz de la luna, que la Iglesia Católica tenía en el reloj. Era el símbolo de Baal o Bel.
Dentro de esta mezquita, por supuesto, no hay bancas, porque en el Islam uno se inclina y se arrodilla en el suelo o en la alfombra. Y si usted mira hacia arriba, a la tremenda cúpula, tenemos nuevamente los grandes rayos solares en este maravilloso edificio. Vestidos islámicos. Bueno, usted puede ver a las monjas católicas de moda antigua y encontrará que el vestido es idéntico. Las monjas católicas usan el mismo vestido como las mujeres islámicas de la fe ortodoxa. Esta es la gran mezquita de Damasco. Fascinante. Dentro de la mezquita, justo adentro, está este santuario sepulcro y hay un hombre musulmán orando a este santuario sepulcro. Ahora, ¿a quién está orando él allí? ¿Está orando a Allah? No, él está orando a una reliquia de los muertos. Porque este es el santuario, el sepulcro de nadie más que Juan el Bautista. Ahora, si ustedes saben algo acerca de los juanitas, hemos hablado acerca de eso. Si usted toma el nombre de Juan, tenemos juanismo, entonces tienen a las sociedades secretas mezcladas en el fondo. Y ellos alegan que este lugar tiene la cabeza de Juan el Bautista. Así que en un santuario islámico en Damasco, esto, a propósito, es la mezquita más antigua, la más famosa en este país, y tiene esta cabeza. Afortunadamente, la Iglesia Católica tiene un santuario con el brazo de Juan el Bautista. Siempre digo que si continúan así, a lo mejor lo pueden juntar otra vez, no sé. Entonces, esta es la misma forma detrás de las escenas. Dentro de la mezquita, las mujeres no son tan importantes, son relegadas a un lado. Los hombres consiguen la posición central. Allí están orando con sus sartas de oración. En el catolicismo se ora también con sartas, con el rosario. El Islam es una religión muy solemne. Escuche algunos de los sonidos en esta gran mezquita. Ahora, ¿qué otra religión tiene el sacerdotismo solo para los hombres? La Iglesia Católica Romana es exactamente lo mismo. Y aquí tenemos la misma posición en el mundo islámico. El símbolo del ojo que todo lo ve, en Islam, esta es una estructura muy prominente que es usada en todo el Islam. Y usted no encontrará un taxi en los países islámicos que no tengan el ojo que todo lo ve allí como una protección. Por supuesto, es usado en el catolicismo también y está en el dólar norteamericano y en todos estos lugares interesantes. Esto es, por supuesto, el ojo de Hathor, el ojo de Osiris en un templo egipcio. Allí está, en el púlpito católico. Otro en una catedral católica. El autor masónico Carl Claudy escribe: este es uno de los más viejos y más esparcidos símbolos indicando a Dios. Lo encontramos en Egipto, en India. El ojo abierto de Egipto representa a Osiris. En India, Shiva o Siva es representado por un ojo. Y en la enciclopedia de la masonería dice: el ojo que todo lo ve es un símbolo importante del ser supremo derivado por la masonería de las naciones de la antigüedad. De la misma manera, para los egipcios se representaba a Osiris. Así que el Islam usa ese símbolo, el catolicismo usa ese símbolo. Solo les estoy mostrando algunas comparaciones. A los antiguos egipcios, el ojo derecho simbolizaba el sol y el ojo izquierdo a la luna. Allí nuevamente tenemos a los dos aspectos del dios sol. Luego Bailey menciona, esta es Alice A. Bailey, que el ojo de Dios es Shiva o Siva, el destructor. Recuerden que Shiva es el dios hindú, que es el equivalente de Osiris. Shiva es también un sinónimo por Satanás. ¿Es posible de que ambas religiones en el círculo interior adoren al mismo Lucifer, pero que los que adoran al exterior no sepan nada acerca de esto?
Bien, ¿quién era Baal? Enciclopedia de la masonería. Cada vez que los israelitas apostaban a la idolatría, como lo hacían casi regularmente, Baal parece haber sido el ídolo favorito y la adoración a él los volvía adictos. En Tiro, Baal era el sol y Ashtoret o Asera la luna. Así que tenemos toda la evidencia de que ellos saben exactamente lo que están haciendo. No hay contradicción aquí. Set es el diablo egipcio y Shiva es el dios hindú de la destrucción. Ambos nombres, Set y Shiva, están también listados en la Biblia satánica como otros nombres por Satanás. Y Elena Petrovna Blavatsky afirma, ahora tenemos que recordar que Siva o Shiva y el Baal palestino o Molech y Satanás son idénticos. Es posible que ambas religiones sirven al mismo amo detrás de las escenas y que las muchedumbres son engañadas, así como en el catolicismo. Buenas personas que son mantenidas en ignorancia. Y la sinceridad de los musulmanes engañados y abusados, porque ellos son el Goyem, los catecúmenos. Helena Petrovna Blavatsky vincula a Set y Satanás, Hermes, el dios de la sabiduría, también llamado Tot, Tat, Set y Satanás, y todos estos. En el antiguo Egipto, Set era adorado con ritos homosexuales obscenos. Y tenían templos en los cuales tenían esos rituales homosexuales. Por ejemplo, el templo de Luxor. Ahora, tengo muchas diapositivas del templo de Luxor porque estuve allí. Tomé muchas fotos del templo de Luxor, pero no se las voy a mostrar porque son muy atrevidas. ¿Alguna vez han estado allí? ¿Quién ha estado en Luxor? Bueno, si usted ha estado en Luxor y usted se dirige a una cierta pared, verá que el falo era muy importante. Y las fotos no están para ser vistas. Las tengo, pero no se las voy a mostrar. Ahora, este es un antiguo lugar pagano, el templo Luxor, una de las reliquias más grandes de los tiempos pasados. Ahora, aquí vamos a la entrada y... ¿qué es eso? Es una mezquita. Ahora, ¿a dónde está construida la mezquita? ¿No quiere decir que la mezquita está construida dentro del templo de Luxor? ¿Será posible? Bueno, acerquemos más. Sí, ahí está. Está en el templo de Luxor. ¿Qué le dice eso? Si usted tuviera que construir una iglesia cristiana hoy, ¿iría y escogería el antiguo templo pagano de Baal y construiría su iglesia dentro de él? ¿Sí o no? No, por supuesto que no. Bueno, ¿qué tal si la religión secreta es realmente la misma antigua religión de la adoración a Lucifer? Entonces quizás lo haría. Quizás, ¿sí? Así que ahí ellos lo hicieron. Es construida ahí, en ese templo, asombrante, sobre las mismas ruinas. Ahora, déjenme llevarles al templo de Baal, que está en otro país, en Líbano. Y ahí está, en el lugar de Bel, que es la misma deidad, de hecho. ¿Qué es eso? Es una iglesia católica romana, en el mismo lugar. Allí está la cruz, allí está el templo de Baal. ¿Por qué construirlos en los mismos lugares? Porque tienen los mismos rituales. El catolicismo lo hace y el islam lo hace. ¿Usted cree que ellos tienen una agenda? Y si vamos a los grandes lugares católicos, este es el lugar donde María aparentemente ascendió. Aquí está la gran catedral en Jerusalén. En el piso tenemos el círculo solar con todos los signos del zodíaco que, a propósito, Dios prohíbe. Y este es el lugar donde María fue puesta y después ella ascendió, por supuesto, al cielo. No se quedó muerta allí en el suelo. Tenemos los símbolos paganos, tenemos todos estos interesantes misutons y los pentagramas al revés, todos los símbolos de Lucifer, y luego en las pinturas esta estrella interesante. Eso es de hecho dos cuadrados, uno dentro del otro, y es así como las deidades paganas eran representadas a menudo. Y o sea, como triángulos uno dentro de otro o como cuadrados uno dentro de otro. Y los cuadrados uno dentro del otro eran a menudo usados por los dioses Isis y Osiris. Allí lo vemos en una iglesia católica romana dedicada a María. También en el piso de esa catedral católica tenemos el barco, tenemos las olas, el agua, y tenemos la P y la X. ¿Se acuerdan? Que el libro Morales y Dogma nos dijo que esa era la vara de Osiris. Eso significa que ese es realmente un símbolo fálico masculino. Y el barco sería
el vientre de la matriz. Esta foto es muy atrevida en un lugar bonito. Nadie sabría lo que eso realmente significa. Nadie adivinaría que eso es una foto obscena, al menos que usted lea lo que los masones dicen acerca de esto. ¿No es interesante que el barco con su mástil dentro de la media luna era también la misma representación? Aquí está una catedral católica construida como un barco fenicio. Ahora, ¿qué tiene que ver el barco fenicio con el catolicismo? Al menos que sea, por supuesto, el vientre, la matriz. Ahora preguntemos a Albert Pike para que nos explique esto. Albert Pike escribe que Isis y Osiris, los principios activos y pasivos del universo, eran comúnmente simbolizados por las partes generativas del hombre y la mujer. El lingam hindú era la unión de ambos, así como eran el barco y el mástil y el punto dentro del círculo, todos los cuales expresaban la misma idea filosófica de la unión de las dos grandes causas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Todavía estamos por un buen camino acá. Encontraremos esto en la Iglesia Católica. Vamos adentro, dentro de este templo de los caballeros. Hemos estado allí antes, pero quiero mostrarles algo más. Recuerdan de la última vez que les mostré el águila de las dos cabezas, pero ahora voy a apuntar a su atención al suelo. ¿Qué es eso? Es una estrella de 8 puntos. Ahora, ¿a quién representa esta estrella? Bueno, ahí está la estrella del Islam. ¿No es interesante? Las dos son idénticas. Allí está la estrella del Islam en varias formas. Así que encontramos la estrella islámica en las catedrales católicas, la encontramos especialmente dedicada a María y la encontramos en el mundo islámico. Ahora, ¿cómo viene a existir esta estrella? Es un simple cuadrado dentro de un cuadrado y allí la tenemos. Si usted quiere tener la estrella de David, solo toma un triángulo, dentro de un triángulo y allí la tiene. Es un símbolo sexual, es oculto, es muy oculto, de hecho. Ahora, aquí tenemos una historia interesante de un hombre que alega haber sido un jesuita. Su nombre es Alberto Rivera. Y alega que el cardenal Bea, el general jesuita, personalmente lo instruyó en el origen del Islam. Ahora, según Rivera, la Iglesia Católica Romana comenzó el Islam a propósito para tomar a los árabes bajo su control y asegurar a Jerusalén. Fascinante. Eso es, por supuesto, altamente ridiculizado en la literatura. Nada como eso nunca ocurrió. Pero déjenme hacer una digresión y especular un poquito. ¿Quién fue primero? ¿El catolicismo o el Islam? El catolicismo fue primero. Y el catolicismo tenía un gran problema. Ve, la iglesia bizantina estaba inicialmente en el lado de Roma, no hay problema. De hecho, el emperador bizantino elevó al pontífice romano al nivel del corrector de herejías sobre el mundo entero. Así que, sí, la iglesia bizantina y Roma eran inicialmente una. Solamente después de alrededor de 1000 años hubo una separación entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Cuando el patriarca ortodoxo rehusó aceptar y reconocer la supremacía del obispo de Roma, entonces la guerra surgió entre estos dos grupos y ha continuado desde entonces, desde la revolución de Rusia, y ahora, bueno, la iglesia católica está diciendo, lo siento. Así que eso ya ha sido resuelto. Pero en los primeros siglos del dominio del catolicismo, ¿cuál era el problema principal del catolicismo? ¿Quién era el problema? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, porque el cristianismo se había esparcido en el Medio Oriente. ¿No sería agradable si estos supuestos cristianos de Roma pudieran usar una organización para erradicar la cristianidad y reemplazarla con otra forma de su religión? Las organizaciones de fachada, ellos son muy buenos para hacer esto. Usted sabe, los jesuitas crearon ¿a quién? A la masonería para hacer el trabajo. Y ellos prohibieron a la masonería, y si algo pasa, ellos dicen, oh, esto no es de nosotros, es de la masonería. ¿No es correcto? ¿O culpan a los judíos? No somos nosotros que dominamos el mundo, son ellos, son los judíos, sionismo. Pero de hecho es el catolicismo. Ahora, si el mundo oculto quería ganar el control y el mundo oculto controlaba a Roma, ¿por qué no controlar todo el ocultismo? ¿No sería eso interesante? Solo estoy especulando, no lo puedo probar. Solo estoy diciendo lo que Rivera dijo y nadie le cree. Así que veamos a lo que pasó. Fátima
Es un lugar muy interesante porque el Islam controló a España y a Portugal hace tiempo. Y el Papa está aquí enfrente de la estatua de Fátima. Y allí está en el santuario de Fátima. El licenciado del Vaticano, el Dr. Malachi Martin, ha dicho que basado en un mensaje de María, en una visita personal, el Papa Juan Pablo cree que vendrá un día cuando el corazón del Islam, ya afinado, acostumbrado a las figuras de Cristo y de la Madre de Cristo, María, recibirá la iluminación. Me gustan esas palabras, se vuelven familiares una vez de que uno las conoce. Necesita una segunda Fátima, en la que ellos lo reconocerán a él como al vicario de Dios en la tierra. Entonces, ¿quién debe ser reconocido como el vicario de Dios? El Papa debe ser reconocido como el vicario de Dios. Luego, los compañeros de viaje como la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Episcopal y otras semejantes, el Papa podría ser adorado como el infalible Padre Santo por más de la mitad de la población del mundo. Me gustaría corregirlo. Toda la población del mundo. Pero eso es de más del punto. Ahora, el Islam temprano. ¿Qué área ocupó? Esta área. Esta área. ¿Quién dominaba ahí? ¿Quién dominaba ahí? Solo el cristianismo. Antes de que existiera el Islam, allí es donde el cristianismo estaba. Y así el Islam tomó dominio de esta área. Entonces, por el año 750 después de Cristo, el Islam progresó y tomó control sobre todo esto, incluyendo España. Es fascinante. España y toda esta área de Asia Menor estaban controladas por el Islam. ¿Sabía quién no dominaba España? Eran los visigodos. Y los visigodos tenían un evangelio diferente del catolicismo. Estaban más en línea con los ostrogodos, quienes de hecho guardaban el sábado. Pueblos problemáticos que tenían que ser quitados y arreglados por un tiempo. Solo estoy especulando. 900 después de Cristo, ahí van, retractándose desde el norte de España, los francos, quienes eran partidarios católicos muy fuertes. Lentamente el Islam se mueve hacia arriba y ahí toda esta área está controlada ahora por el Islam. 1100 después de Cristo, allí en el sur de España, en el sur había un grupo que es más independiente que en el norte, una tremenda batalla en el área española y luego controlaban a esta área y en el 1500 después de Cristo salen de España y el imperio romano del oeste es totalmente católico. Esto es católico y Roma controla el mundo católico y el Islam controla a esta área. Hoy esta es la distribución islámica. Hay dos sectas, los sunitas y los chiitas, y controlan áreas enormes, un área enorme, pero inicialmente donde estaba el cristianismo, hoy puede poner el Islam. Hay una historia interesante que algunos dicen que el fez, el gorro rojo, viene por haber sumergido el fez, el gorro, en la sangre cristiana. Si es verdad o no quiero especular, pero es algo interesante. Gary H. K. habla de las antiguas religiones de misterios controladas por la masonería y los Illuminati y el Consejo Mundial de Iglesias. Ahora, ¿qué tal si los verdaderos dueños detrás de las escenas, los que tienen el poder, están realmente en Roma y controlan todo, incluyendo a esta otra religión, por medio de miembros privilegiados? Y luego, si usted junta todas las piezas con todas las referencias que hay tremendos enlaces entre los templares y las sociedades secretas islámicas. Los ismailitas, los karmatitas, los fatimitas, los drusos y los asesinos. Ahora, los asesinos eran interesantes, porque ellos podían matarse a sí mismos para ganar una ventaja. Se mataban a ellos mismos, suicidas, para destruir a otros. ¿Tenemos algo parecido hoy en día? Oh, sí. Así que nada ha cambiado. La historia se está repitiendo. Ahora, ¿quiénes eran esas sociedades secretas que controlaban, que estaban confabulados con los templarios, o acaso los templarios lo controlaban? ¿Quién sabe? Leamos acerca de los asesinos.
Los grados de los asesinos eran los siguientes. Primero, el gran maestro, conocido como el Shaykh al-Jabal, o el viejo hombre de la montaña. Segundo, el Da'il Kebir, el del gran prior. El tercero, el completo iniciado Da'is. El cuarto, los Rafiqs o asociados. El quinto, los Fadais o devotos. El sexto, los Lasiqs o hermanos de la ley. Y el último, la gente común, quienes eran simplemente instrumentos ciegos. ¿Les suena familiar? Los pobres ciegos, goyim, los catecúmenos. Planes en contra de la religión, por supuesto, no eran admitidos por la orden. Estricta uniformidad al Islam se requería de todos los rangos más bajos de los no iniciados. Pero a los adeptos, a los privilegiados, se les enseñaba a ver el engaño de la fe y las obras. Entonces aquí tenemos a naciones enteras sujetas a estos adeptos que usan a los otros como ganado humano. ¿No sentiría pena por ellos como tenemos que sentir pena por nosotros mismos? Porque también nosotros hemos sido engañados. De esta manera, por la atracción del paraíso, los asesinos alistaron instrumentos para su trabajo criminal y establecieron un sistema de asesinatos organizados en la base del fervor religioso. Nada es verdad y todo es permitido. Era la base de su doctrina secreta. Los jesuitas tienen la misma doctrina hoy en día, que sin embargo, siendo impartida a pocos y ocultada bajo el velo del religionismo y piedad más austeros, que restringía la mente bajo el yugo de la ciega obediencia. Pobres personas, engañadas por los iniciados satánicos. Ahora, los fatimitas fueron otro grupo que asumía el control. El fundador de la dinastía fatimita de los califas era el Ubaydallah, conocido como el Mahdi. Sociedades de sabiduría fueron instituidas en Cairo, Dar ul-Hikmat, o la Casa del Conocimiento, por el sexto califa Hakim, quien fue elevado a una deidad después de su muerte y es adorado hasta este día por los drusos. Bajo la dirección de Dar ul-Hikmat, la gran logia del Cairo se formó. Los fatimitas continuaron con el plan de Abdullah, y había un número de grados, 9 entre todos. Su método de reclutar prosélitos y el sistema de iniciación, etcétera, etcétera, son absolutamente aquellos de Weishaupt que él utilizó para los Illuminati. Así que no hay diferencia entre Roma y esta gente. Es la misma organización. Es posible que ellos han usado esta tesis y antítesis por miles de años, si desea, para restregar los remanentes del cristianismo en oposición. Y más tarde, cuando la Iglesia Ortodoxa se separó, ¿qué hicieron? Crearon un imperio llamado el Imperio Otomano que invadió y masacró a los serbos, quienes eran ortodoxos, y masacró a los rumanos, quienes eran ortodoxos. Ellos violaron a mujeres, arrojaban a niños al aire y los capturaban con el final de sus bayonetas. Aniquilaron todas las áreas ortodoxas. Increíble. Y lo que escapó hacia el norte, hacia Rusia, no escapó la espada del comunismo. Lenin y su banda de asesinos. Ha habido una guerra religiosa desde la muerte de Cristo. ¿Y quiénes están siendo restregados? Las almas de los hombres. Aquí están los hombres del Islam. ¿Quiénes son estos iniciados? ¿Quiénes son estos ayatollahs? Debería estar el mundo con miedo. Se espera que el mundo tenga miedo. ¿Están conmigo? Entonces, tienes tesis y tienes antítesis. En las guerras mundiales, ellos dijeron, el comunismo es una amenaza, tienen que tener miedo para que ustedes acepten cualquier cambio que sean necesarios para enfrentarse a la amenaza. Ahora, ellos están usando esto como la siguiente amenaza para crear la síntesis que ellos quieren. Ellos van a frotar, restregar a dos religiones una contra la otra, el cristianismo, la cultura judeo-cristiana y la cultura islámica, restregarlas y destruirse una a la otra hasta que quede ¿qué? La síntesis. Y luego tendremos una religión mundial y Lucifer se va a regocijar porque él va a ser rey. ¿No es esto lo que Albert Pike dijo acerca de lo que se iba a hacer? Entonces, ¿quiénes son estos supuestos líderes del Islam? Bien, tenía a este hombre en la pantalla mucho antes de que él fuera apuntado. Lo tenía como un framasón de grado 33. Dije que él iba a ser un superterrorista número 1 y que probablemente ellos nunca lo atrapen. No lo han atrapado hoy. Y quién sabe si está todavía en vida. Hablaremos de él mañana.
La Biblia es una parte imprescindible de una logia cristiana. ¿Recuerdan este texto? Se lo mostré anteriormente. Viene de los libros Morales y Dogma. Solo porque es el libro sagrado de la religión cristiana. El Pentateuco hebreo es una logia hebrea. El Corán en una logia islamista pertenecen al altar. Y uno de ellos, y las reglas y el compás, entendidos correctamente, son las gran luces por las cuales un masón debe caminar y obrar. ¿Cuál? Obviamente no es la Biblia, porque el libro Morales y Dogma mismo odia esa Biblia. ¿No decía eso? Leemos la cita. Y ellos la cambiaron toda. ¿Y el Pentateuco hebreo? Bueno, esa es la Biblia. Entonces, ¿cuál queda? ¿Cuál queda? Por eliminación, el Corán es lo que queda. Ahora, ¿el Corán como tal o el Corán correctamente entendido? Probablemente correctamente entendido. ¿Por qué? Porque el Corán directamente degrada a Jesucristo. Este es el libro que directamente degrada a Jesucristo. Mientras que los otros tuvieron que ser modificados solo para el iniciado para poder degradar a Jesucristo. ¿Están conmigo? Ahora echémosle un vistazo a esto. Esto se pone fascinante. El engaño moral. James D. Shaw era un framasón de grado 33. Y él estaba en una interesante ceremonia donde un alto predicador, un predicador muy prominente, su primer nombre es Billy, a propósito, estaba también a su iniciación ceremonial. Pero esa es otra historia. Caballero comandante de grado 33 de la Corte de Honor, anterior maestro de honor de la Logia Azul, anterior maestro de todos los cuerpos de rito escoceses. Esto es lo que él era. Era un framasón de grado 33 y explica algunos de los ritos. El engaño mortal, James D. Shaw, ceremonial de la iniciación para el grado 33, el juramento del sellado bebiendo el vino en un cráneo humano, que este vino que yo bebo se convierta en un veneno mortal para mí, así como el jugo de cicuta bebido por Sócrates, si yo conscientemente o de propia voluntad violo el juramento. Hemos visto eso antes, solo estoy trayéndolo a sus memorias. Un miembro vestido como un esqueleto pone sus brazos alrededor del candidato, quien luego declara, y que estos brazos fríos me abracen para siempre si yo conscientemente o de propia voluntad violo el juramento. Esa es la ceremonia de la iniciación del grado 33. Pero hay otro. A cada uno de nosotros se nos dio, junto con el anillo del rito escocés, una copia del libro de Albert Pike, Morales y Dogma. Usted consigue eso ese libro cuando llega al grado 33. Nos dijeron que era el libro de la fuente para la masonería y su significado. También nos dijeron que nunca debíamos de dejar esto de ser en nuestra posesión, y que arreglos debían hacerse para que cuando muramos esto retorne al rito escocés. Afortunadamente no tuve que ir a través del proceso porque yo tengo uno. Muy útil. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Islam? Ahora, ese es el grado más alto de la masonería. ¿Qué pasa allí? El libro El engaño mortal otra vez. El rito escocés incluye 29 grados más allá de la logia azul, culminando en el 32. El rito York tiene el equivalente de 29 grados del rito escocés y quien avanza a lo largo de esta trayectoria que culmina con el grado de caballero templario. Así que el rito York es el grado del caballero templario y ese es el grado 32 en el rito escocés. Bien. Además, el santuario, la antigua orden árabe, nobles del santuario místico, está habilitado a los masones del grado 32 y caballeros templarios que desean participar. Así que aquellos de las órdenes más altas pueden convertirse en Shriners. Ahora, los Shriners son una orden árabe. Y esta es para protestantes. Y esto es donde el complot crece. ¿Usted cree que hay un enlace entre los Shriners de la masonería y el Islam, el cristianismo y el Islam? Bueno, creo que quizás haya un enlace. Estamos hablando acerca de la fraternidad masona, de los Shriners y cómo esta enlaza el Islam a las sociedades secretas. Continuemos con nuestro interesante y pequeño estudio de investigación. El santuario, la antigua orden árabe, nobles del santuario místico, el santuario es el ejército de muestra masónica. Mantiene un perfil muy elevado y es necesario ser un masón de grado 32 por 6 meses antes de ser apto para unirse al santuario. Solo los más altos masones pueden unirse al santuario. Ahora, estos son los americanos más prominentes, a propósito.
Todos los más grandes, prominentes americanos marchan a través de Nueva York como los Shriners en sus mascaradas. Ahora, el santuario está en el nombre de Alá. ¿Sabían esto? Así que aquí los cristianos, o por así decir, cristianos del grado 32, quienes ahora ya saben que ellos adoran a Lucifer, vienen al santuario con el Corán en el altar. Ahora la Biblia ya ha sido quitada. Cuando usted alcanza los niveles más altos de la masonería y se convierte en Shriner, la Biblia ya no está. Sellamos nuestro solemne juramento en el nombre de Alá, el Dios de los árabes, musulmanes y mahomanos. El Dios de nuestros padres. ¿Es Alá el Dios de nuestros padres? Aquí está el juramento. En la violación voluntariosa del mismo que yo incurra el temeroso castigo de tener mis globos oculares perforados al centro con una lámina de 3 filos, mis pies despellejados y ser forzado a caminar en arenas calientes sobre las orillas estériles del Mar Rojo, hasta que el sol solamente llameante me alcance como plaga viva y pueda Alá, el Dios del árabe, musulmán y mahomán, el Dios de nuestros padres, apoyarme al cumplimiento del mismo. ¿Puede un cristiano hacer tal juramento? ¿Sí o no? Obviamente que no. La masonería no es nada más que la religión antigua del misterio, y los jesuitas son la religión antigua del misterio, y el Islam es la antigua religión del misterio detrás de las escenas. ¿Y quién cree usted que lo controla todo? Roma. Roma lo controla todo. Pues, ¿cómo le gustaría a usted si yo le dijera que creo que el Islam y el catolicismo detrás de las escenas es uno y la misma cosa? ¿Ha notado que el catolicismo nunca se queja del hecho de que el Islam nunca permita el evangelismo? Porque esto satisface su propósito, ya es catolicismo. Pero cuando el evangelismo es hecho en países no islámicos y aparta a los católicos o los atrae afuera, entonces tenemos un gran drama. ¿No es interesante? Esos son dobles estándares que son difíciles de comprender, al menos que miremos detrás de las escenas, donde tenemos todos estos cuartos egipcios y cuartos asirios, y aquí hay una logia masónica, la logia masónica reuniéndose en Cairo, el presidente Gamal Abdul Nasser, el presidente Nasser, 1954 hasta 1970, Anwar Sadat, 1970 a 1981, todos ellos son miembros de la AEO, la antigua orden egipcia, y la ANOMS, y esa es la orden del noble árabe del santuario místico. ¿No es interesante que todos ellos están trabajando juntos detrás de las escenas? Todo esto. Aquí está juez Raheb Idris Bey, un ex gobernador, gran maestro y soberano del gran comandante de Egipto. Y allí está el fez, el gorro, como el símbolo de ellos. Este es un masón mismo que me mostró en Líbano que la mayoría de los musulmanes más altos eran todos masones. Él mismo era un alto masón. Bueno. Vayamos a este templo masónico en Oklahoma. ¿Y qué vemos? Vemos un fez, una gorra esa. Y vemos símbolos árabes y vemos a un fez, a un fez, a un fez y a un fez, estos gorros. Y por supuesto, Mosla, musulmán, Alá. Entonces la masonería en su nivel más elevado adora a Alá, quien de hecho directamente es Set, el símbolo de la luna y la estrella. Bueno, el autor Edward Waite dice que Babel representa un proyecto masónico. Ahora, ¿qué significa eso? Ahora entremos un poco más profundamente en la historia. También hemos visto eso anteriormente, la Torre de Babel. Ahora, así es como la Torre de Babel se veía, supuestamente. Noten que está construida como una espiral. Todas estas son representaciones que usted encontrará en la literatura. Hay otra representación de la Torre de Babel. Note la forma de la espiral que va hacia arriba. Hay todo un grupo de ellas, espirales, 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 circulares. Aquí hay una extraña, pero todas son espirales. La mayoría de ellas probablemente se ven así. Así que esto era un proyecto masónico. Ahora, ¿no es eso interesante? Miremos a este cuadro nuevamente. En un país islámico, María, sobre esta espiral parada, aquí tenemos la Santa María, reina, círculo con un punto en él. ¿Usted se acuerda de lo que Albert Pike dijo que eso era? Eso era el principio generativo, como la nave y el mástil, la misma cosa. Usaron ese símbolo para María. Oh, aquí hay otro lugar, pero ver eso ahí, que ahí está. Eso es en Sudáfrica, sobre el espiral. ¿Qué es esto? Es la Torre de Babel. Aquí la vemos desde el frente.
Esta por aquí, en Líbano. Yo mismo la tomé en Líbano. Ahí está, encima de la Torre de Babel. Entonces, ¿quién va a ser la reina de la nueva Babilonia? María. ¿Pero quién es María? María es Isis. ¿No es así? Aquí está la iglesia donde su figura está, con el barco fenicio por allí, y ahí usted puede ver su silueta a través de la ventana, y allí está la pintura de ella. Ella es la reina de Babilonia. Preguntemos a Blavatsky si esto es así. El libro Secret Doctrine, la doctrina secreta, en la humanidad que se ha convertido en la serpiente de Génesis y que de esta manera causa diariamente y cada hora la caída y el pecado de la Virgen Celestial, que así se convierte en la madre de los dioses y los diablos al mismo tiempo, porque ella es la siempre amorosa, la deidad caritativa para todos aquellos que conmueven su alma y corazón. Esa es la doctrina secreta, el libro. Ella dice, Lucifer es divino y es una luz terrestre, y el Santo Espíritu y Satanás son uno y el mismo al mismo tiempo. Entonces, Satanás, María, uno y la misma cosa. En el trabajo de Blavatsky, Isis Unveiled, Isis descubierta, ella dice, Isis, la egipcia, tenía lo siguiente: Santa Isis, Madre Universal, Madre de Dios, Madre de Horus, Neit, Madre, Alma del Universo, Virgen Sagrada de la Tierra, Madre de todas las virtudes, Ilustre Isis, Espejo de Justicia, Sagrada Lotus, Reina del Cielo, Modelo de todas las madres. Isis es una Virgen Madre. Luego ella continúa. En el hinduismo, la misma cosa. Santa Nari, Mariama, interesante. Madre de toda la fecundidad perpetua, Madre del Dios encarnado, Madre del Krishna, virginidad eterna, todas las mismas características por todos lados. Luego vamos a Isis, católico, la litanía católico-romana de la Virgen. Esta es el mismo libro, Isis Unveiled, Isis descubierta. Santa María, Madre de la Gracia Divina, Madre de Dios, Madre de Cristo, Virgen de las Vírgenes, Estrellas de la Mañana. Muy interesante. Rosa Mística, Reina de los Cielos, todos los mismos títulos. Isis, María. Ahora note, esta es Isis Unveiled, Isis revelada, el libro. Esta es Elena Petrovna Blavatsky hablando. Cuando Cyril, el obispo de Alejandría, ¿qué se podría esperar? Por supuesto, era Alejandría. Había aceptado abiertamente la causa de Isis, la diosa egipcia, y había antropoformizado en María, la había hecha humana en María, la Madre de Dios, y la controversia trinitaria había ocurrido. Desde este momento, la doctrina egipcia de la emanación del Dios creativo fuera del Emet comenzó a ser torturado en 1000 maneras hasta que los concilios se pusieron de acuerdo sobre la adopción de su forma como existe ahora. Ahí lo tenemos. Ahí está, el obispo de Alejandría convirtió Isis en María. Así que es la misma adoración antigua. Así que si va en una catedral católica o un santuario mariano, aquí fotografié uno en Europa. Esto es recientemente, la tomé hace 5 semanas atrás. Esto es nuevo. Es bello tener nuevas diapositivas. La oración de la estrella del mar. Oh María, estrella del mar. ¿Quién es la estrella del mar? ¿Quién era el dios del mar? Era Poseidón. Este era Osiris. Oh querida madre, ahora vengo a ti con gran confianza. Los muchos milagros que han pasado, lléname, pobre pecador. Oh dulce madre, oh amable estrella del mar, no me dejes salir de aquí sin ser escuchado, etc. Usted puede ayudarme porque usted es la más poderosa después de Dios. Ellos pusieron eso allí para los Goyim, realmente creen que es Dios. Aquí está el Papa Pío famoso, el mismo que empujó a la subida al poder a Adolfo Hitler en el 1950, el dogma de la ascensión de la María al cielo. Aquí está el dogma. Declaramos que la más bendita Virgen María en el primer momento de su concepción fue por la única gracia y privilegio de Dios, gracias a los méritos de Jesucristo, el Salvador de la raza humana, fue preservada intacta de toda mancha de pecado original. Ahora, esa doctrina es increíblemente importante porque ahora Jesús tiene sus méritos gracias a su madre y no gracias a su padre. Recuerden que Jesús ahora tiene los rasgos de su madre. ¿Puedo grabar esa frase en sus mentes? Jesús tiene los rasgos de su madre. Eso es lo que esta doctrina enseña. Les daré predicadores protestantes diciendo exactamente lo mismo. Interesante. Aquí la revista Focus en alemán, María soll Göttin werden. María se va a convertir en diosa.
Seguramente la Iglesia Católica no permitiría que María sea abiertamente llamada diosa. En alemán aquí dice weibliche Gottheit, diosa femenina. Absolutamente, ¿por qué no? Millones de católicos americanos quieren que una María divina. El cardenal John O'Connor y también el Papa Juan Pablo II, un gran honrador de María, no rechazan la idea. Así es, María es Dios. Por supuesto que ella es Dios para los iniciados. ¿Por qué lo es? Como Blavatsky dijo, es Lucifer. Ella es Lucifer. Bien. Es por eso que en la versión Reina Valera 95 leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ni siquiera la versión revisada se ha atrevido a cambiar este texto. Versión revisada en inglés y la Biblia de las Américas en español, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de... Y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Pero a los católicos no les gusta esto, así que, porque la Biblia en línea de Dwight Rames, que es la Biblia jesuita, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente de ella, y ella te herirá en la cabeza y tú acosarás al talón de ella. Ahora, María es la que aplasta a Jesús, lo han puesto al revés. Y ahora, aquí está una fotografía de una apariencia de María en Zeytún, Egipto. Los musulmanes están viendo a esto, y aquí es un libro fascinante. Reina de Roma, reina del Islam, reina de todo. Entonces, ¿tenemos la misma religión aquí? Averigüemos esto, pues. Tomemos la página internet católica, se llama Hartsare.com. La doctrina católica romana con respecto a María. Esta es la doctrina de ellos, no soy yo, estoy hablando. La Santa Iglesia Católica y Apostólica, conducida por el obispo de Roma, sucesor de Pedro, el primer papa, siempre ha venerado a la bendita Virgen María, incluyendo su estado sin pecado, porque la Iglesia sigue la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, lo cual ella misma compiló tan perfectamente como ella sigue su tradición. Pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, Lucas 1:48. Bueno, esta es todavía su página internet, eso es lo que los católicos están escribiendo. No es sorprendente que la mujer triunfará sobre el dragón rojo, porque así lo dicen en las Escrituras al principio, referirse a Génesis 3:15, que declara, y estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y él de ella. Ella te aplastará tu cabeza. Entonces, ¿qué Biblia están citando? ¿Qué Biblia están citando? La Biblia jesuita católica. Cosa fascinante. Continuemos. La misma página de internet, para María, la mujer de la Escritura y la madre de los hombres que guardan los mandamientos de Dios y se aferran a la verdad referente a Jesús. Esa es una declaración muy interesante. Esa comparación será muy interesante mientras avancemos en el estudio de Apocalipsis. La Iglesia atesora las hermosas palabras de sabiduría. Ella, el resplandor que irradia de la luz eterna. Ella, el reflejo puro de Dios, porque María es llena de gracia. La Iglesia, por medio del Papa Pío, la ha declarado como concebida inmaculada, sin pecado. Muy importante. María ha sido conocida como la Inmaculada Concepción como el resultado de sus apariciones en Lourdes en el 1858. Dicen que ella es inmaculada. Jesús es sin pecado por causa de ella, no por Dios, sino por ella. La Inmaculada Concepción o el corazón inmaculado. Catholic Encyclopedia, Enciclopedia Católica, en inglés, libro 6, página 965, pone en claro que corazón, en el sentido bíblico, significa el interior de la persona. Por tanto, la Iglesia Católica, dice el Papa y los obispos unidos, consagran al mundo a el corazón inmaculado. Todo el mundo ha sido consagrado al corazón inmaculado. Ahora eso es fascinante, leamos un poco más. Esta importancia excepcional es confirmada por María misma cuando apareció en Fátima. Ahora tenemos un enlace interesante. Tú has visto el infierno, luego vienen las visiones, hemos discutido de la visión del infierno, Rusia será consagrada, ella no menciona el nombre del Papa Juan Pablo II, pero él será el que sufrirá, así dicen, es el tercero, y todo el mundo será dedicado a su corazón inmaculado. Más adelante, María proclama que Rusia será convertida, y luego tenemos toda esta historia, y el mundo será salvado por los hijos de María, aquellos que son devotos a su corazón inmaculado. Esas son cosas fascinantes. Ahora, leamos un artículo en la misma página de internet, página católica, por nadie más que el famoso obispo católico Fulton Sheen.
Y veamos si podemos conseguir algo sobre esto. En un artículo de Mary and the Muslims, María y los musulmanes, encontrado en las páginas del reporte Mindszenty 1.3 de la Fundación del Cardenal Mindszenty, que considera esto excepcionalmente importante. El buen obispo dice, el Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene muchas páginas con respecto a la bendita Virgen. Primero de todo, el Corán cree en su Inmaculada Concepción. Y también en su nacimiento de una virgen. En su nacimiento de una virgen. Por favor, note, su nacimiento de una virgen. ¿Comprendieron esto? Ella fue inmaculadamente concebida y la madre de María era estéril. Ahora, ¿quién es el Salvador falsificando a Jesucristo? Ella. ¡Qué enfrentamiento! El tercer capítulo del Corán pone la historia de la familia de María en una genealogía que retrocede a través de Abraham, Noé y Adán. Y cuando uno compara la descripción del Corán del nacimiento de María con el Evangelio apócrifo, ¿quién dice que los Evangelios apócrifos deben de ser aceptados como canónicos? ¿Quién dice eso? El Vaticano dijo eso en el Concilio de Trento. Bien, el nacimiento de María, uno es tentado a creer que Mahoma dependió mucho de este último. Como ve, Mahoma se casó con una monja católica, toda la familia era católica, y él recibió su doctrina directamente del gran abismo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces esta doctrina comenzó a esparcirse. Y usaron el Islam primero para contrarrestar el cristianismo y más tarde dividiéndolo para deshacerse de los enemigos de Cristo. O deshacerse de los seguidores de Cristo y luego para deshacerse de todos los enemigos de Roma. Ambos libros describen la edad antigua y que la madre de María era ciertamente estéril. ¿No es interesante? Mientras José preguntaba cómo ella concibió a Jesús sin un padre, María respondió, ¿no sabías que Dios cuando creó el trigo no tuvo necesidad de semilla? Etcétera. El Corán tiene versos en la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento. Los ángeles se presentan acompañando a la bendita Madre y diciendo, oh María, Dios te ha escogido y purificado y elegido sobre todas las mujeres de la tierra. ¿Ven las conexiones? ¿Quién creó a quién? ¿El catolicismo creó el Islam o quizás el Islam creó el catolicismo? No puede ser porque, por supuesto, el catolicismo estaba allí antes que el Islam. La misma doctrina. Hay una defensa tan fuerte de la virginidad de María aquí en el Corán, que el Corán, el cuarto libro, atribuyó la condenación de los judíos a la calumnia monstruosa de ellos contra la Virgen María. Ahora se pone más interesante. Así que el obispo dice, las dos religiones más grandes en el mundo creen en la ferviente devoción a María y consideran las virtudes de ella en una estima muy, muy alta. Y ellos dicen, los musulmanes y los católicos abarcan 2 billones de personas juntas. Bueno, ellos están en control. Todo lo que necesitan es la Iglesia Ortodoxa, bueno, ya la tienen. Y es verdad también que hay grandes números de protestantes que consideran a María con gran favor. Dejen su religión, amigos. Únase al club, o si no, ya veremos. La gran Madre Teresa hizo este punto cuando ella resumió el problema en simples y directas palabras. Si no hay María, no hay Jesús. Eso es interesante. Ok. El reconocimiento de la Inmaculada Concepción por el mundo también tenderá a traer una relación más cercana entre las grandes denominaciones cristianas, católicos y ortodoxos, y como también entre el cristianismo y el Islam. Entonces, ¿cuál es la síntesis que ellos quieren? Una unión de religiones. ¿Qué enseña la masonería? Bueno, Jesús, hijo de José, el Señor, el Mesías y sus apóstoles, y después de estos, Mahoma, el hijo de Abdullah, con su ley, que es la ley del Islam, y los discípulos de la verdad siguieron la ley del Islam. ¿Los qué? ¿Los discípulos de qué? La verdad siguieron el Islam. Cuando el cristianismo estaba débil, inútil y sin poder, el restaurador árabe e iconoclasta vino como un huracán de limpieza. Increíble. La fe del árabe se volvió más fuerte también de la del cristiano, es decir, del verdadero cristiano. Así que el Islam no es nada más que el catolicismo ganando o derrotando al cristianismo. Los gnósticos hicieron ascender y descender a las almas a través de los 8 cielos, y en cada uno de los cuales tenían ciertos poderes, etcétera, etcétera, libro Morales y Dogma. Y luego noten lo que el libro dice. En la antigua doctrina, ciertos genios
eran encargados de conducir a las almas hacia los cuerpos destinados a recibirlos. Ahora, ¿han escuchado sobre el genio de la botella, cierto? Caballeros árabes frotan a la botella y aquí sale un genio. Ahora, ¿qué son estos genios? Noten que la masonería habla acerca de los genios. Eso es interesante, se pone emocionante. Me gusta este trabajo de detective. Habla acerca de un genius familiar. ¿Ha escuchado antes la palabra de genius? Viene de genio, digamos, de los genios. Estos genios son el medio de comunicación entre el hombre y los dioses. ¿Entiende? Esto es lo que Morales y Dogma, este libro de la masonería, dice. Los genios se comunican entre los hombres y Dios. El Jesucristo del Islam es diferente al Jesucristo de la Biblia. Y les dirán por qué en un momento. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Vimos cómo los eruditos católicos cambiaron la Biblia para remover a Jesús como el único Salvador. Ahora veamos un poco más adelante. Vayamos al Corán. Ahora se pone tentadoramente interesante. Aquí está el Corán. Salman Rushdie, ¿recuerda de ese asunto? Cuando él escribió los versos satánicos, él dijo que había algunos versos extraños en el libro y se acarreó un gran problema. Él dijo: por lo menos 2 eruditos musulmanes tempranos, Ibn Sa'ad y un historiador perso, relacionaron la leyenda que explica el origen de un grupo de versos aparentemente contradictorios en el Corán, los que son llamados los versos satánicos. Surah 53, de 19 a 20, dice: ¿has pensado acerca de Al-Lat, Al-Uzza y el tercero Manat? Estas son deidades femeninas, ¿se acuerdan? Las otras diosas. Satanás supuestamente interfirió aquí con la transmisión de las palabras santas a Mahoma y debe haberlo engañado en haciéndole decir: usted puede adorar a estas dos. Más tarde él lo corrige, pero la semilla ha sido plantada. Por medio del arcángel Gabriel, esto fue después corregido. Esa era básicamente la historia. Ahora déjenme llevarles al Corán. Este es el Santo Corán con el texto árabe, transliteración en caracteres occidentales por el señor Abdul Halim. Este es el Corán internacional. No es algo escrito acerca del Corán. Este es el libro original. Yo lo tengo. Y esto viene directamente desde la explicación por los altos teólogos en el Corán mismo. Esta es la versión internacional que es usada en las Naciones Unidas. Veamos lo que dice. Revitaliza el humanismo. El Islam es el mensaje del Corán, es una religión perfecta y práctica, una religión de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Dónde han escuchado esas palabras antes? En la Revolución Francesa. Sumisión a ser supremo. El Islam también insiste en la unidad fundamental de todas las religiones reveladas en el origen. Eso es lo que la masonería también enseña. Luego tiene una sección que dice con espíritus. Siempre hubo una clase generalmente llamada racionalistas, principalmente incluyendo los filósofos y racionalistas, quienes dudan y hasta niegan la existencia del concepto de la asociación, hablando de espíritus, mientras que por el otro lado, los que son usualmente llamados espiritualistas, mayormente incluyendo a santos y eruditos de la psíquica, se sienten seguros de la existencia de los espíritus y la experiencia espiritual. En varios tiempos pasados, mucho fraude fue practicado en el nombre del espiritualismo, etcétera, etcétera. Pero el Corán asevera y confirma esta realidad, y un acercamiento entre estos dos viejos partidos ya se está viendo. Así que el Corán dice que el espiritualismo está bien. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es satánico. No lo toquen. Ángeles. Los ángeles tienen su propia forma, usualmente llevan alas, son formados de la luz y capaces de una fácil transformación. Y después está toda una descripción de los ángeles. Los ángeles particularmente se acercan a las personas en el tiempo de su muerte con buenas y malas nuevas de acuerdo a su situación. Los ángeles descienden sobre ellos: no temas ni te aflijas, y luego cita el Corán, etcétera. Ellos golpean sus caras y sus espaldas y ellos bajan con bendiciones, etcétera, etcétera. Y hay otra clase de seres. ¿Qué es eso? Genios. ¿Dónde se lee acerca de ellos? En la masonería. Al lado de los ángeles vienen los genios, quienes son transformados por fuego, el conocido Iblis o Satanás. Esto es directamente del Corán.
siendo la cabeza de esta creación, tiene contacto cercano con el profeta Salomón. Así que, en otras palabras, Satanás es la cabeza de los genios, y ellos son como Plato y los otros, y luego están los diablos, esos son los malos. Así que los genios no son malos, y Satanás, pero es su líder. ¿No es eso interesante? Eso está en el Corán. Parecería desde el Corán que el hombre es superior a los ángeles y a los genios. Se convierten en buenos acá, pero bueno. Luego hablan acerca de los 6 días como periodos de tiempo, y hablan acerca de cómo llegamos a existir a través de la evolución. Y ahora veamos acerca de la doctrina de Jesucristo. A esto vamos. El fin de Cristo en la Biblia y en el Corán. Pero el Corán dice que Cristo fue absolutamente salvado de la indignidad de la cruz. Así que Cristo nunca murió en la cruz. ¿Eso es lo que el Corán enseña? ¿Quién más enseña eso? Los espiritistas, los iniciados. Porque Cristo, recuerden, no murió por ti. ¿Vio que el señor Hort enseñaba la misma cosa? El señor que tradujo, o que creó el texto griego para las Biblias modernas, él dijo la misma cosa. Cristo no murió en la cruz. Y como si por un milagro de semejanza, alguien más por los mismos rasgos fue crucificado por los judíos bajo una ilusión. Eso dice el Corán, verso 157. Y ellos, los judíos, dijeron en presunción: hemos matado a Cristo Jesús, el Hijo de María, el apóstol de Dios, en el conocimiento de Dios, pero no lo mataron ni lo sacrificaron, pero fue hecho como si les pareciera así. Y los que tienen diferente opinión entre ellos están llenos de dudas y sin cierto conocimiento, pero solo conjeturas que siguen. Con seguridad, ellos no lo mataron. ¿Qué dice eso? Jesús no murió por ti. Esta es enseñanza satánica y oculta. Verso 158. Pero Dios los ensalzó a sí mismo, y Dios es poderoso y sabio, y no hay ninguna de las personas del libro que deben creer en Él antes de su muerte. Así que el Corán está directamente en contra de Jesucristo, y de los iniciados privilegiados del mundo occidental están directamente contra Jesucristo, y de la misma manera los jesuitas también. Mientras los judíos alegan haber matado a Cristo en la cruz, este es también un punto cardinal de fe para las iglesias cristianas ortodoxas, de que Jesucristo dio su vida en la cruz y fue sepultado después de la crucifixión, y el tercer día resucitó, etcétera, etcétera, que se reunió con sus discípulos y después fue tomado al cielo en su cuerpo. De hecho, esta es la creencia que forma la base de la doctrina teológica del sacrificio hecho con sangre y la expiación vicaria por los pecados, que por cierto está perdiendo su fuerza con la edad moderna, una edad de acción y retribución. ¿No es eso lo que dijo Hort? ¿Sí o no? ¿Hay una diferencia entre los teólogos católicos y el Islam? ¿Sí o no? No, para nada. ¿Quién está controlando a quién? Dios es indignado, dice la explicación del Corán aquí. Dios es indignado si creen que Cristo es Dios mismo. Cristo ni siquiera es el Hijo de Dios, sino que solo un apóstol como varios otros. El mismo odio por Jesucristo resale aquí, como lo vimos revelado por los teólogos influenciados por los jesuitas. Ahora, esta es una cita tremenda del libro The Home Missionary, que se traduce más o menos como El misionero laico. Me gusta esa cita. El Salvador había dicho: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y él sigue diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El islamismo tiene sus convertidos en muchas tierras, y sus abogados niegan la divinidad de Cristo. ¿Deberá esta fe ser propagada y los abogados de la verdad fallar al manifestar el celo intenso para derrocar el error y enseñar a los hombres de la preexistencia del único Salvador del mundo? Así que básicamente lo que estoy haciendo es mostrarle un celo intenso para derrocar el error y mostrarles que es una mentira.
Oh, cómo necesitamos a hombres que busquen y crean en la palabra de Dios, quienes presenten a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y demostración del Espíritu de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, cómo necesitamos creyentes que representen a Cristo en vida y carácter, quienes lo levantarán en alto ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. Hablé con un imam musulmán, un líder que se convirtió al cristianismo. Y le dije a él, amigo mío, ¿cuál es la diferencia que encontraste entre tu previo a Allah y a Jesucristo? Y él dijo, la única diferencia entre los dos es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda. Esa es la diferencia. Allah, un Dios de guerra, un Dios de retribución, un Dios que envía a su gente a la destrucción, prometiéndoles vírgenes celestiales en el otro lado y eterna felicidad y infierno en la tierra e infierno en el cielo para todas las mujeres. Y Jesucristo quien dice, todos somos iguales ante Dios. Nadie tiene el derecho de fusionar, de forzar el carácter de alguien más en sí mismo. Ustedes son agentes libres ante Jesucristo. Sí, dice, esposas, someteos a vuestros esposos en el Señor. Esposos, amad a sus esposas como el Señor ama a su iglesia. Mi Jesús es mi esposo, si ustedes quieren, en esa alegoría, si desea. Él nunca me ha forzado a hacer nada. Nunca, jamás me ha forzado Jesús a hacer nada. Cualquier cosa que yo hago por Jesucristo, lo hago porque quiero hacerla. Si quiero decirle adiós, ya me voy, ¿vendrá un relámpago del cielo? ¿Me va a parar Él? ¿Me hará polvo? No. Jesús es el más fantástico ser del universo. Él te da absoluta libertad de elegir. Él deja que tú elijas por Él o contra Él, y la única cosa que Él tiene en su defensa es, Él dice, cuando sea yo levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amor es el carácter de Dios. Y amor es la única cosa que puede conquistar. De lo contrario, tendremos un infierno perpetuo. Una vez me preguntaron, bueno, no les diré quién. Él me preguntó, pero ¿qué tal si el otro lado gana? ¿No cambiarías de lado? Qué pregunta extraña. Le dije, ¿sabes? Yo leí el último capítulo, Jesús gana. Pero aunque usted estuviera en lo correcto, aunque si el otro lado ganara, déjeme decirles algo, prefiero estar muerto. Prefiero estar muerto que vivir una vida de infierno perpetuo bajo un ser obsesionado por el control, que tiene el fascismo como su gobierno y que tiene marionetas que hacen su voluntad y obedecen a sus órdenes. Y a esos que le obedecen, a ellos los llena con cualquier lujuria, de hecho, basura terrenal que Él le puedes dar. Pero el amor, que viene de la libertad de elegir, Él es incapaz de dar. Él no tiene el poder para darlo. Él no tiene nada que dar. Está en bancarrota. Si Jesucristo no es victorioso, mejor seamos polvo. Pero gracias a Dios, Jesús va a ser el vencedor. Este es el mensaje para nuestros tiempos. La Enciclopedia Británica dice, las desviaciones en el Corán de las narrativas bíblicas son muy marcadas. Y en la mayoría de los casos pueden ser trazadas a las anécdotas legendarias de la Haggadah judía y los evangelios apócrifos. ¿Quién controla esas escrituras secretas? Roma las controla hoy. Roma dice que tú las debes leer y creer. La Kabbalah judía, el Zohar, el Sefer Yetzirah, esas son y supuestos escritos de Abraham y todas estas supuestas escrituras. El Sefer Yetzirah se dice ser el trabajo mencionado en el Corán bajo el nombre del libro de Abraham. Esas son las escrituras ocultas que crean estos libros. La venida del Redentor.
¿Qué dice la Kabbalah y todas esas escrituras? Calumnias abominables en Cristo y el cristianismo no solo ocurren en la Kabbalah, pero en las tempranas ediciones del Talmud también. En ese se dice acerca de Jesús, ese tal, un tonto, un leproso, el engañador de Israel. Todas esas palabras terribles acerca de Jesucristo. ¿Qué está haciendo esta diapositiva aquí? El Papa y el actor Jim Caviezel, que actuó la parte de Cristo en la película La Pasión de Cristo, arrodillándose ante el Papa. ¿No está el Papa y el papado ensalzando a Jesucristo aquí? ¿No es así? Bueno, si mira cuidadosamente, María es la que recibe mucha atención. Pero Pedro se arrodilla y pide perdón a María. Sí. Si lo revelaran directamente, nadie les creería. Pero ¿qué tal si usted presentara un evangelio para el Goyim, para el externo, y los atrae en esta red religiosa que en su base, en su centro, es una mentira? ¿Qué tal sobre el pobre Islam? ¿Qué tal si es exactamente la misma cosa? La fachada exterior enseña al Islam con las cosas más rigurosas y exactas que estas pobres personas tienen que hacer diariamente. Y los iniciadores incluso ni creen en ellas. Ellos adoran a Lucifer directamente y son los más licenciosos de todas las personas. Millones de personas son engañadas en el mundo. ¿No es eso una catástrofe? ¿No deberíamos pararnos y decir, Dios es amor, entreguen sus vidas a Él? Y totalmente distanciarnos con estas mentiras que están siendo enseñadas en el catolicismo, en el islam, en el hinduismo y en el budismo. En el budismo uno se sienta y vacía todo de uno mismo hasta que no queda nada y luego uno empieza a levitar porque uno está ingrávido sin peso y se ha vuelto en la nada. Jesucristo dice, he venido a darles vida abundante y te llenaré de mí mismo. Ahora, ¿qué hacen todas estas otras religiones? Te vacían hasta que tú eres una cáscara y no hay nada más que queda en ti. ¡Qué engaño tan terrible! Y todas estas reglas arduas y ritos. Es terrible de no tener a Jesucristo y la libertad que tenemos en Él. Miren a esto. Esta es la verdad detrás de las escenas. Aquí tenemos las estrellas del rock inclinándose ante el Papa. Aquí tenemos a Yasser Arafat besando el anillo del Papa. Predicadores protestantes, ¿qué dicen ellos acerca de este asunto? Bueno, escuchemos. El 30 de mayo de 1997, en el programa de David Frost, Billy Graham dijo, creo que el Islam es malentendido también porque Mahoma tiene un gran respeto por su Jesús. ¿Ha leído lo que ellos dicen? Y él llamó a Jesús el más grande de los profetas, excepto a sí mismo. Hombre, exaltándose a sí mismo más del Hijo de Dios. Y creo que estamos más cercanos al Islam de lo que creemos que estamos. Billy Graham, ¿no está hablando el lenguaje masónico? ¿Qué tal sobre Robert Schuller? Él hizo una entrevista con Larry King refiriéndose a una reunión con el gran mufti. Schuller se jactó. Rara vez he conocido a un hombre con quien sentí un parentesco inmediato de espíritu y acuerdo de fe y filosofía tal como la que tengo con el gran mufti de la fe musulmana. ¿Qué están haciendo estos predicadores protestantes? Larry King entrevista en vivo a Roberto Schuller en la noche de Navidad de 1999. King le pregunta por qué se encontró con el Gran Mufti. ¿Y por qué estás aquí? ¿Es tu idea acaso la de juntar a todas las religiones, correcto? Dice el predicador Schuller. Absolutamente. Estamos en una era totalmente nueva. La era de indoctrinar a las personas se ha terminado. Dice el entrevistador King. ¿Y esta visita a Robert Schuller te da ánimo? Y Schuller dice, oh, absolutamente. El Gran Mufti dijo, la religión es como la lluvia que cae. Los extremistas contaminan el agua pura. Yo predigo que nosotros, los líderes religiosos, vamos a enfocarnos en el siguiente milenio en limpiar a la contaminación en la religión. Creo que los que no están de acuerdo con el síntesis, el dolor de elegir ser separados va a ser tan grande que esos alborotadores en Israel, aquellos que digan que no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra que por quien podamos ser salvos, van a estar en problemas. Quizás esta es la última vez que escuchen un mensaje como este. ¿Quién sabe? Tome nota. Benjamin Chávez, él fue el anterior presidente del Consejo Nacional de Iglesias. ¿Qué dijo él?
Él dijo que su ministerio siempre ha sido ecuménico e intrafe. Hay un enlace entre el judaísmo y el cristianismo y el islam. Y creo que debería haber un gran triálogo, no un diálogo, pero un triálogo entre estas tres grandes religiones reveladas. En 1997, él anunció a su conversión al islam y que va a devenir un miembro de la Organización Nación del Islam del reverendo Louis Farrakhan. Y él alega de que él todavía cree en Jesucristo, pero él espera que su anuncio dejará atónitos a muchos de sus amigos cristianos y miembros de seguidores del clero. Y luego él continúa diciendo, él también insiste que realmente él no ha cambiado. Nada ha cambiado, él dice. Si usted vierte agua de un vaso a otro, la composición del agua es la misma. Soy quien soy. Él dice que no hay diferencia entre el Islam y el cristianismo. Por supuesto. Si usted es un iniciado, un privilegiado, no va a haber diferencia, porque las dos religiones están adorando al mismo santuario. El Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo y el Dios del islam, lo siento, no en mi caso. Mi Dios murió por mí. Ellos dicen que no murió por mí. Ellos tienen a uno diferente. ¿Qué es eso? ¿El Papa besando el Corán? Sí. Aquí hay una foto del Papa al final de una audiencia con el patriarca Rafael I de Irak, donde el Papa se inclinó ante el libro musulmán, el Corán presentado a él por la delegación. Por supuesto, tengo aún muchas diapositivas para ustedes donde los islámicos vienen y se inclinan ante el Papa. El catolicismo, desde el principio, ha controlado al Islam. Y el Islam es solo una herramienta de esotéricos para indoctrinar a las personas en aceptar un síntesis, y estamos justo al final de los tiempos. Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Creo que hay muchas personas en el Islam que verán la luz. Quienes verán que han sido engañados, así como hay muchos católicos que verán la luz y que han sido engañados. Yo mismo era un católico romano. Aquí estoy, un testigo viviente de este hecho. Y la verdad me ha dado la libertad. ¡Qué privilegio es para mí de orar a mi Dios directamente! Qué privilegio es para mí de caminar con Él diariamente y de tener experiencias con Él, de saber que Él existe, de hablarle, de caminar con Él y que salgan todos estos rituales que no significan absolutamente nada sino esclavitud. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y doy un llamado a cada cristiano que siga la palabra y que haga lo que dice. Y luego nadie de nosotros se perderá. Muchas gracias.